En un panorama saturado de películas de terror que compiten por cuál logra los mejores sustos, los efectos más grotescos o la posesión más extrema, El Ritual de 2025 se presenta como un contrapeso extraño y para muchos desconcertante. Dirigida con un pulso contenido y una notable atención al detalle litúrgico, esta película no busca el aplauso fácil ni la adrenalina de la sorpresa. Más bien se dedica a reproducir con la mayor fidelidad posible el ritual romano del exorcismo, tal como se aplicaba en 1928. La trama, basada en un caso real, nos lleva a un convento de los Estados Unidos donde una mujer llamada Emma, tras años de comportamientos extraños, es sometida a un exorcismo formal autorizado por la iglesia. Aquí no encontraremos sacerdotes lanzando agua bendita a chorros mientras gritan, ni cuerpos que convulsionan violentamente bajo luces estroboscópicas. Tampoco veremos las ya repetidas coreografías de demonios que combinan contorsiones imposibles con voces guturales. En su lugar, el ritual apuesta por un retrato sobrio, pausado y rigurosamente documentado del rito exorcista. Antes de continuar, si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos motiva a seguir generando contenido. Uno de los mayores aciertos de la película es su compromiso con la representación fiel del exorcismo católico, según el ritual romano de principios del siglo XX. Desde el inicio del rito, con las oraciones iniciales y las letanías, hasta las fórmulas latinas de expulsión, todo está cuidado con un rigor inusual en el cine de terror. Incluso los gestos del sacerdote, la secuencia de los rezos y la manera en que se bendicen los objetos y el agua son exactos a lo que indican los textos litúrgicos oficiales de la época. Este nivel de detalle podría ser, para el espectador aficionado a la liturgia o para el estudioso de la historia eclesiástica, un auténtico deleite. Hay un respeto evidente por el rito como acto sagrado y no meramente como un espectáculo narrativo. El espectador atento notará que las pausas, los silencios y la repetición de ciertas oraciones forman parte del dramatismo real del exorcismo y no de un artificio cinematográfico. Ahora bien, esa misma fidelidad que a algunos nos entusiasma es también la razón por la que el rito corre el riesgo de ser percibida como una película aburrida por el público general. El ritmo lento, la ausencia de sobresaltos sonoros y la moderación en la violencia visual hacen que para el espectador que espera un festival de gritos, vómitos y giros de cabeza, la cinta parezca casi estática. No es que la película sea realmente pasiva y estos elementos estén por completo ausentes de ella, porque sí, tenemos vómitos, contorsiones y a un demonio hablando en distintas lenguas. Pero lo que ocurre es que la película simplemente se ajusta a un contexto realista donde los exorcismos no son combates mágicos contra demonios, sino batallas espirituales marcadas por la repetición, la resistencia y la fe. Este enfoque deliberado no es una debilidad artística, pero sí un riesgo comercial. La mayoría de las audiencias modernas han sido entrenadas para medir la intensidad de un exorcismo fílmico en función de lo espectacular de sus efectos visuales, y no por la tensión espiritual que transmite. Sin embargo, más allá de su ritmo y estilo, el mayor enemigo de El Ritual es su contexto histórico dentro del cine. El Exorcista, de William Friedkin, estrenada en 1973, no solo fue la primera gran película de exorcismos, sino que para muchos fue y sigue siendo la película definitiva del género. Su impacto fue tan grande que estableció un canon visual y narrativo. Las convulsiones extremas, el vómito verde, los insultos blasfemos y el enfrentamiento físico entre sacerdote y posesa. Todo lo que vino después ha vivido bajo esa sombra. En ese sentido, El Ritual lo tiene complicado. Desde 1973 hasta hoy hemos visto infinidad de películas sobre exorcismos, muchas de ellas mucho más gráficas y horripilantes que la obra de Friedkin, aunque no necesariamente con mejores guiones. Al público ya no le sorprende ver un demonio insultando a un cura, necesita algo más, ya sea más brutalidad o una reinvención completa del mito. Y El Ritual no pretende ninguna de esas cosas. No ofrece más espectacularidad que sus predecesoras, ni busca romper con el canon. Por el contrario, se refugia en un enfoque clásico, casi documental.
lo que para algunos puede hacerla parecer una obra simple en comparación. Si la juzgamos únicamente como pieza de entretenimiento masivo, el ritual pierde por no aportar nada nuevo en lo formal o lo narrativo. No hay giros de guión sorprendentes, no hay una reinterpretación radical de la figura del demonio, ni una propuesta estética rompedora. Es, en apariencia, otra película de exorcismos. Pero ahí está la trampa. Quien se detenga a observarla con más cuidado, verá que su valor no está en lo que inventa, sino en lo que conserva. Mientras la mayoría de películas contemporáneas sobre el tema optan por exagerar o distorsionar el rito católico para amplificar la tensión visual, el ritual decide que la verdad histórica y litúrgica es suficiente para generar inquietud. Y en ese sentido, es una rareza. No busca aterrar con trucos, sino incomodar con la idea de que lo que vemos ocurrió realmente. La clave para apreciar el ritual está en el contexto. El caso real de 1928 en que se basa es uno de los más documentados en la historia de los exorcismos en Estados Unidos, y la película se esfuerza por mantener esa conexión viva. Al hacerlo, ofrece un retrato mucho más cercano a lo que un exorcismo era y es en la práctica pastoral. Un proceso largo, con pausas, repeticiones y momentos de aparente calma que esconden una lucha intensa. Esto, incluso, a pesar de las modificaciones que se le introdujeron al rito en 1999, que en opinión de algunos de los más connotados exorcistas de la Iglesia Católica, convirtió al rito en un chiste, o por lo menos en una sombra de lo que era. Vista desde esa perspectiva, la falta de acción deja de ser un defecto y se convierte en una declaración de principios. En otras palabras, la película parece decir, esto no es Hollywood, sino que es un exorcismo tal y como sucede. Algo que además le da una identidad propia a la película, ya que hace algunos años se había estrenado la película El exorcismo de Anna Eklund, precisamente la protagonista de ese caso real, en la cual se abordaba desde una perspectiva por completo diferente lo acontecido en ese momento. Algo así con lo que hace ya prácticamente 2 décadas ocurrió con El exorcismo de Emily Rose y Requiem, 2 películas que ofrecían una mirada diferente frente a un mismo hecho de posesión demoníaca. En ese caso, la posesión de Anneliese Michel. Las actuaciones de la película están bastante alineadas con esa visión que quiere presentar. El exorcista, protagonizado por Al Pacino, muestra precisamente a una persona con un trasegar, con una experiencia previa que ha visto al demonio a la cara, y que en este ritual no solamente busca exorcizar a la posesa del demonio que la habita, sino a él mismo, que en el pasado ha fallado y ahora quiere redimirse salvando a esta joven, porque salvándola es que se va a salvar a él mismo. Este padre capuchino, además, transmite algo que no es bastante usual en las películas de exorcismos, y es la compasión o la bondad hacia la persona que está poseída. Acá, a diferencia de la mayoría de películas, no se observa que el exorcista insulte, grite o actúe con violencia o agresividad frente a la persona posesa, sino que por el contrario la trata con ternura, con cordialidad, jamás dejando de ser firme cuando necesita hacerlo, pero sin que se muestre a sí mismo como una suerte de verdugo o de atormentador que debe infligirle a este demonio un dolor real. Por ejemplo, llama mucho la atención las escenas en las que este sacerdote comparte con Emma durante el día, caminando por los jardines y conversando de distintos temas, dejando claro que hay un espacio para todo, y que mientras no se esté ejecutando el ritual del exorcismo, siguen siendo 2 personas de carne y hueso que pueden conversar y experimentar la vida como cualquier otra persona. Algo similar ocurre también con el padre Steiger, interpretado por Dan Stevens, que transmite absolutamente el conflicto como ser humano de esta persona ante una tragedia personal y cómo eso lo hace más vulnerable e incrédulo frente al ritual que se pretende realizar a la joven. Algo que incluso llega a ver como una práctica medieval y supersticiosa que no debería tener lugar. El conflicto de estos 2 sacerdotes es lo que le da a la película una dimensión distinta,
pues permite entender que los demonios no son solamente los demonios bíblicos que entran en posesión de una persona, sino que los demonios también son aquellas inseguridades, traumas y crisis que están en el interior de cada quien, y contra las cuales hay que batallar y vencer para poder seguir adelante con la frente en alto. Los otros personajes de la película, interpretados por las distintas monjas de la congregación, también aportan lo suyo. Y aunque no desarrollan muy bien las ideas que presentan, por lo menos sí plantean ciertos cuestionamientos en torno al papel de la mujer en la Iglesia Católica y en la sociedad en general, y de las dudas existenciales de todos aquellos que han hecho votos religiosos. Por eso, el ritual de 2025 no es para todos. Quien busque un carrusel de sustos y efectos especiales, sin duda saldrá decepcionado. Quien busque revivir el impacto del exorcista probablemente se sentirá insatisfecho. Pero quien esté dispuesto a entrar en la lógica pausada del rito, a valorar la exactitud de cada gesto, cada oración y cada mirada, encontrará en esta película una de las representaciones más fieles y respetuosas del exorcismo católico que el cine moderno nos ha ofrecido. En última instancia, El Ritual es una obra que nos recuerda que el horror no siempre necesita de la estridencia. A veces basta con el silencio de una oración, el eco de una palabra en latín y la certeza de que para los protagonistas la fe es lo que hace que algo sea real. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.